tardes y de nuevo una semana más bienvenidos a estas tertulias de la Asociación Cultural Pompaelo. Eh, esta tarde con María Blanco. Yo debo de reconocer en primer lugar que tengo cierta prevención, porque además de lo que ahora os explicaré, que es su currículum, los temas en los que he investigado, sobre los que ha basado el libro que más adelante comentaremos, de momento a mí me asustan. Y me asustan, eh, ya siento decirlo, como hombre. Entonces, os empezaré explicando que María Blanco es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y profesora de Historia de las Doctrinas Económicas y de Historia Económica de la Universidad CEU San Pablo. Compagina la docencia con la investigación y también con la colaboración en diversos medios de comunicación. No milita en ningún partido y trata de mantener su independencia intelectual rigurosamente y a fe que lo consigue. Cree firmemente que hay vida más allá de la economía y colabora por eso en proyectos que no tienen nada que ver con ese mundo, como por ejemplo la revista de estilo de vida Lofted. Su principal tema de investigación se centra en la metodología económica, a la que dedicó su tesis doctoral, los debates sobre el papel de las matemáticas como instrumento de investigación en el análisis económico, que dirigió Carlos Rodríguez Brown de la Universidad Complutense de Madrid. Otros de los temas, de los intereses a los que dedica su investigación, su trabajo, su pensamiento, su inteligencia, que es mucha, son el análisis económico a través de la literatura, el papel desempeñado por las instituciones en la historia del pensamiento económico de los siglos XVIII y XIX, la escuela de Public Choice, la aportación de la psicología evolucionista a las teorías económicas del pasado, junto con la recepción de las teorías de la escuela austríaca en los Estados Unidos. Ha participado en varios proyectos de investigación con financiación privada y organizado congresos internacionales y seminarios en la universidad de la que es profesora. Es autora del libro Afrodita desenmascarada, una defensa del feminismo liberal, en el que defiende algunas tesis que nos pueden chocar a muchos y a muchas. Yo por eso reconozco mi prevención, María, a la hora de preguntar, ¿tengo que andar con muchos pies de plomo por el hecho de ser hombre a la hora de hacer de una entrevista? En absoluto, Antonio. Yo sé muy bien de lo que hablas y yo cargo con mi cruz. La cruz de que me miren con prevención cuando hablas de feminismo liberal, por ejemplo, ¿no? Pero nada, aquí no hay tabús, no hay nada, ningún miedo. Una de las cosas sobre las que reflexionas, no solo en tu libro, sino también en tus colaboraciones en medios y en tus investigaciones, es, bueno, en este tsunami de elección feminista a la que nos hemos encontrado o que hemos buscado o que hemos realizado en España en los últimos, digamos, 20 años, ¿no? Eh, ¿Nos hemos pasado de frenada? A ver, te voy a explicar la razón del libro y cuál es mi punto de vista. Para que veas que no es que nos hayamos pasado de frenada, es que estamos yendo por un camino que no es el camino. Nos hemos pasado de frenada, de pueblo, de bifurcación y de carretera. Mira, mi maestro, que es Carlos Rodríguez Brown, que es conocido profesor, economista liberal, siempre, pues no solamente cuando yo pertenecía al Instituto Juan de Mariana, sino ahora en general, en cualquier reunión, siempre dice, a ver, cuando a ti alguien te diga yo soy liberal, no le pidas el carné,
O sea, no mires a ver si tienes la sangre lo suficientemente azul y si el liberalómetro se sale o no llega, ¿no? Pues muy bien, ¿tú eres liberal? Pues nada, vamos a sentarnos y vamos a hablar de libertad. Claro, a mí siempre me ha parecido eso como muy tibio para mí. Pero cuando empezó a surgir o a adquirir el peso específico que ha adquirido el feminismo de izquierda radical excluyente, ¿no? Cuando tú decías, pues yo el feminismo, pues yo también me considero feminista hasta cierto punto. Inmediatamente te decían, de ninguna manera, tú apenas eres mujer de segunda, no te lo decían así claramente, pero indirectamente sí te lo decían. Eh, y yo pensaba, o sea, esto es lo opuesto a lo que a mí me han enseñado, lo que me ha enseñado mi maestro. Entonces, lo primero que pensé es, hay que romper el monopolio. No puede ser que unas cuantas mujeres digan, se arroguen la representación de todas las demás y que en virtud de esa representación falsa, porque no la tienen, estén levantando la bandera de la defensa de la mujer como si la mujer fuera un conjunto homogéneo de personas que queremos lo mismo, necesitamos todas lo mismo, todas queremos conseguirlo siguiendo los mismos caminos y por supuesto ellas tienen la verdad, ¿no? Y entonces pensé que era necesario romper el monopolio. Yo soy una ferviente defensora de la diversidad de ideas, del diálogo, de cuestionarte tus verdades y seguir corroborándolas o no, de la evolución y de caminar juntos más que de enfrentarnos unos contra otros, ¿no? Y la verdad es que yo no voy a decir que lo hice yo, porque sería muy arrogante por mi parte, pero al cabo de 3 años, porque se publicó en el 17 y estamos en el 20, bueno, pues ahí está. Hay varios tipos de feminismo y ya no lo puede negar nadie. O sea, tienes el feminismo disidente, el feminismo de derechas, feminismo no sé qué. El Partido Ciudadanos habla de feminismo liberal. Que a mí me preguntaban, ¿pero a ti no te molesta que hablen de feminismo liberal y no te mencionen? No, no, no. Fenomenal. Que hablen de 25 tipos de feminismos, que se pongan el pin de feminismo liberal. Todo fenomenal. Yo aplaudo. Porque mi intención no era sobresalir yo, que yo me dedico a la economía, me dedico a otra cosa, sino que mi intención era que ya no hubiera esa sensación de este grupo de mujeres o de personas dicen que nos representan y aquí estamos, por un lado, quienes niegan todo, por otro lado, quienes dicen que nos representan y en general el resto de la sociedad está como el queso del sándwich en medio sin decir nada. Entonces, pues esa era mi intención. Con lo cual, creo que respondo a tu pregunta cuando te digo que no es que nos hayamos pasado de frenada, es que hemos confundido los conceptos, todo. O sea, está completamente tergiversado el debate y la conversación. Y en esa confusión que reconozco que es así, yo creo que lo podemos reconocer todos, eh, pero que es lo que está vigente ahora mismo, o por lo menos lo que más se publicita, lo que más se difunde en los medios de comunicación, desde el gobierno, etcétera. eh, iba a preguntar quién ha perdido más, si los hombres o las mujeres. No, ¿cuánto hemos perdido unos y otros? Pues te agradezco la rectificación, porque una de las cosas que nos han metido en la cabeza es que el feminismo es cosa de mujeres y el machismo es cosa de hombres. Y yo siempre digo en broma que eso es porque no conoces a mi suegra. Machista, ¿no? No, pero todo el mundo, incluso quienes tienen suegras que son santas, que hay muchas, se siente identificado y entiende que hay muchas mujeres que son muy machistas y hay hombres. O sea, tú coges una de las cosas que yo hacía en Lofit, donde hace mucho tiempo que no escribo, pero no digo que he dejado de hacerlo porque siempre tengo la esperanza de volver, ¿no? Esa cosa nostálgica, y además lo lleva Ricardo Basurdo, que es muy amigo mío, pero una de las cosas que hice fue escribir biografías de científicos, ¿no? Y había muchas mujeres. Había, lógicamente, pues si te vas muy para atrás, había más hombres, ¿no? Esto es como eso que tienen que machistas los griegos, que no hay filósofas mujeres, ¿no? Se dan circunstancias muy extrañas con estos mundos, con esta época que estamos viviendo, ¿no? Como que, por ejemplo, nosotros los académicos te pasan una circular en determinados ámbitos, historia del pensamiento económico es así, te pasa una circular diciendo que se valora tener en cuenta la diversidad y la paridad
la cuota, vamos, la de la cuota. Claro, tú vete a filosofía clásica y di que hay que hablar de tantos filósofos como filósofas, igual que nosotras, pues, o nosotros, estamos como en historia del pensamiento económico, buscando, rastreando mujeres economistas del siglo XVI, que no había. No Claro, había, no, igual que no hay una escuela teórica de economía española, excepto la escuela de Salamanca, ¿para qué vas a rascar si no la hay? Pues saca fruto de allí donde sí hay, ¿no? Bueno, pues no. Bueno, pues de la misma forma, yo creo que todos identificamos comportamientos machistas en mujeres y comportamientos feministas en hombres. Y en estas biografías de científicos, yo me he encontrado con científicas, con mujeres matemáticas o con mujeres químicas que tenían al lado un padre, un profesor, un maestro, un amigo, un marido, etcétera, que las han ayudado a salir adelante y a dedicarse a eso cuando todas las circunstancias iban en contra, ¿no? O sea, entonces, esto no es una cuestión de hombres o de mujeres. ¿Qué perdemos? Perdemos avanzar. ujú, Ejemplo, la pandemia. Pues en vez de estar preocupados en curar a los enfermos y en vez de estar preocupados en prevenirnos la pandemia, estamos dedicando chorrocientos euros en cambiar los carteles de no sé qué y en comprobar si la mujer más, la mujer menos, y en la igualdad, desigualdad de género, en lugar de, por ejemplo, decir, vamos a analizar la violencia, y vamos a ver por qué mueren más mujeres que hombres. ¿Por ujú. qué la violencia se centra más en las mujeres? ¿En qué tipo de mujeres? ¿En qué entorno económico? ¿Qué parte es porque proceden de familias pobres? ¿Cómo hacer que las familias crezcan y sean más prósperas? ¿La educación influye o no? Es decir, yo ahí, pues que se invierta dinero en esa investigación para reducir la violencia en el seno de nuestra sociedad, que me parece que es el objetivo. Ahora, colocar a tu señora no me parece que merezca la pena, ¿no? Y lo digo por la Efectivamente. ministra, ¿eh? Por si no se Eh, ha notado. No, no, pero claro, es que al final, efectivamente, es lo que tú dices. Aquí, las grandes, paladinas del feminismo y tal, resultan ser, eh, gente a las que sus maridos han colocado donde están y a las que les han dado un presupuesto para que hagan lo que vayan a hacer, ¿vale? No te creas, Antonio. Es decir, y perdona que te interrumpa, No, no, por Dios. hay muchas mujeres en esa izquierda radical excluyente que de verdad se lo creen y que lo hacen con la mejor intención. O porque han tenido traumas cerca o porque tienen esa convicción. Es decir, yo ya sé que hay muchas políticas especialmente y mucha mujer que está viviendo del chiringuito, estos estómagos agradecidos, que dices, bueno, el día que no haya violencia contra la mujer, ¿de qué vas a vivir, hija mía? ¿No? Pero por otro lado, también hay muchas mujeres que están siendo engañadas y que están siendo víctimas de este círculo cerrado de pensamiento Ujú. que utiliza pues, las mejores armas. Porque vamos a ver, a una mujer, tú le dices, entonces tú no estás de acuerdo en luchar contra la violencia a las mujeres, mira las víctimas, las violaciones, etcétera, ¿de verdad no quieres dedicar dinero a eso? Egoísta, ¿no? Ujú. Incluso a mí, por ejemplo, me han intentado convencer, no lo han logrado, pero me han intentado convencer de que yo estoy sometida a una formación patriarcal y que entonces yo a la mujer que me lo decía me miraba como con condescendencia, ¿sabes? Como ven que yo te ilumino. Y yo le decía, ¿y qué te hace a ti ser especialmente iluminada y no a mí? Es decir, y tú crees que solamente mediante la iluminación por tu parte hacia la mía es como yo avanzo? Es decir, ¿crees que no he superado? ¿Conoces a mis padres? No, ¿no? O sea, ¿crees que no he superado lo que sea? El pensamiento de mis padres, que no necesariamente hay que superarlos, pero creo que nadie es un calco, o sea, no somos exactamente iguales. Los hijos modifican, interpretan, matizan de alguna manera lo que los padres les enseñamos, ¿no? En mi caso, por suerte, porque eso quiere decir que mis hijos son mejores que yo, pero no, no, ellos defienden el mesianismo más puro y absoluto, el pobrecita, es que no te das cuenta, piensas así de mal porque, claro, estás imbuida por ese entorno patriarcal que te ha comido el seso.
Pero claro, Entonces, María, pero disculpo mucho a las bienintencionadas que están siendo abducidas como si fuera por la secta de Mason, ¿no? Que, ujú. Pero María, lo mismo que tú dices, y así es, que efectivamente hay mujeres que están presionadas o abducidas por ese círculo del, digamos, feminismo radical, imperante, etcétera, eh, no hay también, o no puede pasar también que un hombre ejemplar como persona pueda también verse abducido o perder su rol o perder su sitio o perder la centralidad de lo que es por este ambiente imperante. sí, por supuesto, hombres y mujeres. Hombres y Ya, mujeres. Y para completar lo que te decía antes de que el machismo es cosa de mujeres también y el feminismo es cosa de hombres, es decir, esto no es una batalla de hombres contra mujeres, me gustaría destacar que el pensamiento machista, la distribución de roles tradicional, hablo del siglo XIX, mm, típicamente machista, que asume que la mujer, por ser mujer, es inferior y que el hombre por ser hombre tiene que proveer a la familia de determinadas cosas, ha perjudicado muchísimo a muchos hombres y ha hecho mucho daño, porque no cabían determinados comportamientos de hombres que a lo mejor no encajaban en el modelo, igual que había mujeres que no encajaban en el otro, ¿no? Y eso ha generado un tipo de relaciones entre hombres y mujeres que tal vez entonces cuajaba, pero que con el tiempo pues ha ido evolucionando, ha ido mm, evolucionando. Y ahora, y a partir de ahí, cada cual evoluciona a un ritmo, con unos principios determinados, etcétera. Lo que no se puede hacer es eh, castrar la relación entre hombres y mujeres, no digo castrar al hombre o castrar a la mujer, sino castrar forzar esa relación entre hombres y mujeres simplemente porque alguien, me da igual que sean las de izquierda radical que las de derecha radical, crean que tienen la verdad absoluta respecto a cuál es el rol del hombre y de la mujer. El, el hombre el hombre no es un grupo homogéneo, o sea, no es, claro que hablamos en categorías, por supuesto. claro, Cada hombre tendrá su rol respecto a su mujer y respecto a sus hijas e hijos, y eso es una cosa de pareja interna de cada familia y de cada persona, y ahí no tiene nadie que decir nada, nadie, y menos el Estado, menos que claro. nadie le. En ese sentido, María, eh, yo casi pensaría que en estos últimos, vamos a poner 30 años, a lo mejor ha evolucionado más la forma de pensar de los hombres como género, así como global, ¿eh? En ese sentido de considerar o de hacerse feministas, si quieres la expresión, que muchas mujeres que, como tú decías antes, han equivocado el camino. Yo creo que no es exactamente que el hombre ha evolucionado más que la mujer. Creo que como pasa en la vida, caminamos juntos y aprendemos juntos. Tengo una amiga psicóloga que siempre me dice que sanamos juntos, ¿no? O sea, que cuando tienes un problema, un trauma y tal, y en la pandemia yo creo que lo hemos visto, ¿no? El reconocerte en los ojos del otro y el ver que también sufre, y al Ujú, revés, la ausencia de compañía y de presencia, esos enfermos que han estado solos, que necesitaban una mirada, etcétera, yo creo que es un ejemplo perfecto de cómo avanzamos los hombres y las mujeres, o sea, todos, ¿no? Y los mayores y los niños. No podemos seguir haciendo categorías estancas y aprovecho para sacar de un poco de contexto no solamente hombres y mujeres, mayores y niños. Los ujú, niños tienen que jugar con niños, pero tienen que también tratar con adultos y con los abuelos, y los abuelos no tienen que estar solo con los abuelos, sino que tenemos que estar todos con todos, porque así es ujú. como aprendemos. Unos nos enseñan la tradición, los niños nos hacen preguntas que va por delante de nuestras respuestas, y los de en medio pues trabajamos, compartimos, y la convivencia es lo que te hace reconocer al otro, al diferente, aceptarlo, tolerarlo, no compartirlo, respetarlo, etcétera, ¿no? Y yo creo que es así como las sociedades civilizadas progresamos. Ujú. En este tiempo, ¿tú crees que se ha legislado eh, de forma desigual?
respecto a hombres y mujeres? Pues mira, en Occidente, en concreto en Europa, tendemos a tener una visión miope respecto a nuestro propio ombligo. Estamos mirándonos el ombligo y pensamos que el resto del mundo es igual. Y no, yo cuando he viajado a Latinoamérica, pues por ejemplo, a un país tan avanzado como Chile, presentó mi libro la ministra de Igualdad, que yo decía, Dios mío, todo mi prestigio en España se viene abajo. Pero resultó ser una persona, resultó ser una persona bastante sensata, ¿no? Y me decía, María, estás partiendo de la base de que somos iguales ante la ley. Eso pasa en España, aquí no. Entonces, aquí sí hay leyes distintas que perjudican a la mujer o que no la consideran en igualdad de condiciones que a los hombres, ¿no? Y yo le respondía, bueno, tengo que decirte que en mi país tampoco hay igualdad ante la ley porque los hombres son más penalizados que las mujeres en determinadas cuestiones, ¿no? Y las dos nos mirábamos como diciendo, vaya, unos que no llegan y otros que se pasan, ¿no? Y en ese sentido igual sí nos hemos pasado de frenada. Pero es cierto que hay que seguir defendiendo la igualdad ante la ley y la legislación en España que asegura la igualdad ante la ley me parece perfectamente correcta, pero dándote cuenta de que no en todos los países es así y que hay que seguir defendiéndola, ¿no? Uno de mis puntos en el libro, en Afrodita desenmascarada, es que uno de los velos, una de las máscaras que tiene Afrodita, que es la mujer, es la que se arruga, no es la corrección política exactamente tal y como se suele entender, sino que seguimos por nuestro propio complejo, si quieres, arrugándonos a la hora de sentarnos en una mesa de reuniones o en una conferencia, nos da cosa levantar la mano, no nos atrevemos a decir que no, no todas las mujeres, hay mujeres que levantan la mano, que se sientan donde se tienen que sentar, etcétera, pero es verdad que cuando hablas con gente, con mujeres que se dedican, que se dedican a la empresa y pones en común reacciones, vamos avanzando y cada vez nos da menos cosilla, ¿no? Pero, y no es porque los hombres nos miren raro o de repente se sientan ofendidos o algo por el estilo. Somos nosotras solas, ¿no? El ejemplo del ajedrez es muy bueno. Se comprueba que las mujeres, sobre todo al principio, cuando se enfrentaban con hombres, uno de los problemas que había es que se sentían cohibidas a medida que, sobre todo con el ejemplo de mujeres que pues es que les da igual por lo que sea, por su forma de ser, porque conviven con muchos hombres, o etcétera. En el momento en que te das cuenta que no pasa nada, pues es como para vosotros, cuando de repente en un ambiente solo de hombres, pues tienes una compañera mujer. Es normal que al principio la novedad, pues es algo diferente, es algo diferente, pero no cuesta nada adaptarse, o sea, no es un trauma, no hay que legislar sobre ello, no es un problemón tremendo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que seguir incidiendo en el tema de la igualdad ante la ley, pero también hay que incidir en que nosotras y que nuestra actitud, nuestra y de los hombres, la actitud es la que hace que se vea con más naturalidad y con más normalidad las cosas, ¿no? El ejercicio de esa igualdad. Incluso cuando estamos hablando de todos estos temas, y por más que lo queramos enfocar desde, bueno, desde el punto de vista más amplio, más liberal, como tú dices, al final nos enfrentamos a, a que tú me decías un momento, porque vosotros y Sí, porque las mujeres, etcétera. Yo creo que nunca vamos a llegar a hablar de nosotros como género humano, como personas, que siempre, de alguna forma, habrá hombres y habrá mujeres. Que esa unidad, y a ti que sé que no te gusta el lenguaje sexista, eh, eso es insuperable, cómo se supera, cómo se educa, cómo se llega a que, teniendo en cuenta esa diferencia y esa diversidad que existe de SWA, no sea algo que pese, que impida, que lastre. vamos a ver. Mira,
Yo creo que hay mucha tontería y mucho complejo en el tema del lenguaje, para empezar. El hecho de hablar de ellos y ellas, profesores, profesoras, alumnos y alumnas, no implica necesariamente respetar más. El respeto se demuestra de otra forma. Que hay un masculino majestático, igual que hay un masculino genérico, igual que hablamos de la persona y los hombres no os ofendéis porque la es femenino, o hablamos de el ser humano y nosotras tampoco nos ofendemos porque es el ser, es que ahora hay que ir con pinzas, que teniendo muchísimo cuidado. Yo creo que llegará un momento que nos cansaremos. O sea, ahí Twitter está muy bien. ¿Por qué? Porque te limita los caracteres. Entonces ya no tienes más remedio que hablar como te dé la gana, ¿no? Yo hablo en clase de alumnos. Vi un tuit el otro día, hace un mes o así, que alguien decía la falta de respeto que era no tener en cuenta a las alumnas a la hora de dirigirse a... Y lo pregunté en mis grupos y me miraron como diciendo, ¿pero de qué estás hablando? ¿Pero qué me estás contando? Y se morían de risa. ¿Por qué? Porque el respeto se demuestra con lo que haces. El respeto se demuestra con la actitud. Y tú puedes utilizar el lenguaje diferenciando sexos, etcétera, y primero, te van a venir los del sexo no binario, que se te está olvidando, Antonio. Y entonces los del sexo no binario te A dicen, mí es que ya no me da para tantos sexos, joder. no, no, es que llega un momento, tienen razón. O sea, tienen razón los de ellos. ¿Por qué? Sí, Porque si tenemos tanto cuidado en diferenciar en función del género con el que te sientes, de con quién te acuestas, con quién te levantas, con la Virgen María, con el Espíritu Santo, que había un dicho que decía, ¿con quién me acuesto? ¿Con quién? sí. Que tenemos tantísimo cuidado, ¿por qué no tener cuidado también con los del sexo no binario? ¿No? ¿Y por qué no tenemos también cuidado en función de otras cosas a la hora de dirigirnos? No sé, llega un momento en que es muy importante que nos quitemos ya esa venda de los ojos y hablemos como nuestro maravilloso y riquísimo lenguaje, con nuestro idioma español es amplísimo. Vamos a ver, se siente ofendido el que quiere. O sea, yo de los ofendiditos estoy hasta aquí, no puedo más. Pero sí me parece importante demostrar respeto a todo el mundo en función de la actitud. Somos lo que hacemos, ¿no? Y reivindico que cada uno, a mí me da igual que me digan ella, que me digan profesora, o que me llamen María, o que hablen del ser humano, de la persona. A mí lo que me importa es qué haces. Porque lo que Está haces claro. es donde me estás respetando o no me estás respetando. Todo lo demás es hojarasca y es accesorio. Y ya puesto, ¿sabes lo que te digo? Que yo creo que hay que volver al vuesa merced. O sea, volvemos al vuesa merced y así mostramos un respeto máximo, ¿no? Y Y además además es en femenino. femenino. Exacto. Yo quería entrar ahora, aprovechando el hueco, María, con una cosa que acabas de decir. El tema del respeto, el tema de tratar a los demás como si supieran lo que son y lo que quieren. Hay otra característica de este feminismo radical de izquierdas actual, y es que parece que hayan redescubierto la ley natural. Es decir, lo que puede ser, lo que no puede ser y cómo deben de ser las cosas. Es decir, además te lo imponen como si efectivamente fuera verdad revelada. Y ahí es donde encuentro yo un problema de fondo bastante grande. No ya con si quieren que les llamen de una manera o de otra, sino que quieren prescribir cómo debe vivir la gente. Bueno, es que hemos vuelto a la censura. Creíamos que no iba a pasar, pues ha pasado. Hemos vuelto a la censura y a que te digan exactamente qué tienes que hacer, dónde, cómo y por qué. Lo siguiente que van a hacer es ir a las parejas a decirnos qué tenemos que hacer con nuestra pareja y de qué manera. Es una cosa terrible. Eso sí que es un ataque contra la libertad individual enorme, enorme. Y sobre todo, es una falta de respeto a lo que la naturaleza es de verdad. Cuando tú hablas con biólogos, no sé si alguno de vosotros es científico, pero los biólogos en general y los médicos te dicen, mira, aquí hay de todo. O sea, tú tienes un cóctel de hormonas y tienes más de este tipo y los genes definen fenotipos y genotipos de muy diferente tipo, de muy diferente manera. Tú tienes tu cóctel y tu cóctel te hace que
tengas más vello, menos vello, más atributos femeninos, menos, más de tu padre, más de tu madre, de la familia de no sé quién, de la familia de no sé cuántos. Y eso hace de ti un ser individual perfectamente único. ¿No es esa la maravilla de la naturaleza? Que al final no hay dos clones, no hay dos seres iguales, no los hay, y que mis padres tienen 3 hijos y es que somos súper diferentes, y ya los que tienen 8 y son cada uno distintos y este es más tal, pero menos cual, se parecen más o menos, pero luego no. Bueno, pues eso se lo cargan, eso desaparece. ¿Por qué? Porque necesitan poner etiquetas. Yo defiendo que la obsesión con la etiqueta de sexo binario, no binario, trans, no trans, heterosexual, homosexual, cis, yo ya sé cuál es mi etiqueta. Mi etiqueta es cis heterosexual. He nacido con un sexo y mi género, me identifico con el sexo con el que he nacido, por eso soy cis, y luego me gustan las personas del sexo opuesto. Pero ¿por qué y desde cuándo hay que dar tanta explicación? O sea, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa? ¿Por qué tengo que ir yo expresando mis gustos sexuales a gente que es que no le importa nada y yo no quiero que lo sepa? O sea, ¿por qué tengo que dar explicaciones? ¿Para qué? ¿Para puntuarme? Porque soy mejor, soy más mujer, menos mujer, más cool, menos cool, me van a clasificar, porque es para eso, es para clasificar. Y yo lo que defiendo es que eso se debe a una falta enorme de sentido de la identidad propia. Es decir, aquí veo muy poca reflexión introspectiva sobre quién eres de verdad, muy poco mirarse al espejo y mucho mirar quiénes son los influencers, quién quiero ser, a quién me quiero parecer. Que todavía si dices, bueno, yo quiero ser como Marie Curie, fenomenal, pero vaya, echa una ojeadita por Instagram, ¿no? Y mira quiénes son los líderes de nuestros adolescentes, ¿no? Y como quién quieres ser. Bueno, pues yo no quiero ser como nadie. Tú dices eso y en ese momento eres completamente hereje, anatema, no quieres ser como nadie. Anarquista. Te miras solo a ti, tu libertad individual y tu responsabilidad individual y el resto qué, como si fuéramos, no sé, pues yo a veces sí me iría a la montaña sola, ¿eh? A veces, cuando estoy muy cansada, pero en general vivo en sociedad, tengo familia, hijos, amigos, trabajo, voy, vengo y soy individualista, ¿no? Entonces, se creen que por mezclarse y fundirse con la masa, ya está. Y como no puede ser, entonces buscan etiquetas, porque no entienden, no, han perdido un poquito el norte y entonces yo creo que volveremos, ¿eh? Yo soy de las que creo que la próxima revolución será la revolución interior, será la revolución por dentro, de nosotros mismos darnos cuenta de que es necesaria esa reflexión acerca de quiénes somos y no hace falta reivindicarlo. La mejor reivindicación de quién eres son tus actos. Entonces, bueno, pues por sus actos les conoceréis y por nuestros actos nos conocerán a todos. Y no María, te quería crees... preguntar, perdón, Perdona, Simón. María, te Dale, quería Simón. preguntar, creo detectar desde hace 2-3 años un enorme aumento en la búsqueda de la muerte civil del disidente, no del diferente, sino de aquel que piensa de forma diferente. Y aunque he reflexionado al respecto, no he encontrado el origen de esa tendencia, que me parece sorprendente y me parece muy reciente. No encuentro una evolución, una ruta, un referente. ¿De dónde crees que proviene? Pues proviene de lo que implica para las personas que no saben exactamente, porque yo tampoco creo que haya que ser siempre con perdón, el rompepelotas, ¿no? O sea, no siempre tienes que ser ahí el grano que va picando. A veces, pues a mí me gustan los Beatles o los Rolling Stones, igual que a muchísima gente, ¿no? O me gusta Leonard Cohen como a no tanta gente, pero como a mucha gente también. Y eso no es malo, siempre y cuando te guste porque tú has buscado dentro y has dicho, esto me va.
No porque te dicen que te tiene que gustar el reggaetón, te tiene que gustar. Y te lo metemos en todos sitios, por todos lados, todo reggaetón. Entonces, imagínate una persona que no tiene muy claro por qué le gustan las cosas, que no ha mirado por dentro y que no tiene muy claro por qué critica lo que critica, por qué defiende lo que defiende. Y llegas tú, disidente, que tienes juicio propio, pensamiento crítico, en lugar de aprender de ti, lo que hace que se siente cuestionado y eso es una agresión psicológica para esta persona. Entonces se defiende. ¿Cómo se defiende? Matándote civilmente. Matándote civilmente. Entonces, la aniquilación del que es distinto, pasa un poco como lo que pasaba, salvando las distancias, con los profetas, ¿no? ¿Qué se le hacía a los profetas? Que estaban predicando aquello que veían. Bueno, acabemos con este señor que es un bonito y nos está diciendo eso que no queremos ver. Es decir, en lugar de decir, voy a analizar lo que me está diciendo este señor que es disidente, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, mitad y mitad. No, en lugar de hacer eso, que es aprender, como no tengo claro por qué defiendo lo que defiendo, me hace sentir muy incómoda porque me está mostrando una cara de mí que es la falta de reflexión que él sí tiene y yo no, y eso me hace sentir incómoda, se crea esa disonancia cognitiva e inmediatamente la solución más fácil, ¿cuál es? Ante una Cancelación. lo Una niega. cancelación que le llaman ahora, ¿no? Que no, no es verdad, a la que burro, fíjate lo que está diciendo, facha, eres un facha, ¿no? Y es así. Vamos, yo lo veo así. Retomando lo que decía Simón, ¿de dónde viene eso? El viernes pasado tuvimos una tertulia como esta con uno de nuestros miembros, con el historiador Pedro del Aguayo, que nos hablaba de las historias del miedo y decía que desde hace siglos, tiempo, desde el principio de los tiempos y de la humanidad, existía el miedo al otro, distinto, y que quizás de ahí provienen bueno, esas prevenciones y esas cosas. Yo me quedaba con lo que has dicho antes de la próxima revolución, de que haya un momento en el que bueno, todo vuelva a, digamos, la racionalidad. Y me preguntaba si esa revolución no tendría que llegar por la reducción al absurdo de tantas cosas que estamos viendo. Yo creo que va a llegar por la insatisfacción. Te voy a poner un ejemplo muy frívolo. Yo soy hija de los 80. Yo soy hija de la movida madrileña. Bueno, nos gustaban grupos que hacían unas letras que mis hijos, que son músicos los dos, las oyen y es como, pero mamá, con el buen gusto musical que tienes, ¿qué haces oyendo esto? Estábamos hasta las narices. Estábamos cansadísimos del sopor que nos producían los cantautores reivindicativos, de no sé qué pesado. Incluso si a lo mejor podía estar de acuerdo con sus reivindicaciones o no, me resultaba muy pesado. O sea, llegaba un momento que Silvio Rodríguez, para cuando estás triste y te ha dejado el novio, vale. Pero caray, ya más de 3 canciones, pues no. ¿Qué pasó? Que queríamos vivir esa democracia incipiente que había llegado y queríamos solamente divertirnos y punto, con todo lo que implica eso, ¿no? Y esos toques de frivolidad están bien, o sea, no tienen por qué ser negativos, ¿no? También sin pasarse. ¿Por qué saco este ejemplo? Porque ese hartazgo que te lleva a pensar fuera de la caja, como dicen los modernos ahora, ¿no? Out of the box, y a buscar algo que déjame de tanto lío de me tengo que definir y no sé qué tal. Déjame, pues mira, y si me quieres llamar facha, pues me llamas facha y me da igual. Pero yo quiero mirar por dentro. O sea, la insatisfacción, la frustración que genera el no mirarse por dentro, primero va a hacer que los psicólogos se forren, para empezar, pero además va a hacer que se vuelva a la filosofía, que se vuelva a la espiritualidad. No hablo de religión, os quiero decir, aquí las religiones que sean, yo no entro en una u otra, pero sí un retorno, incluso por parte de los ateos, a una espiritualidad y a las grandes preguntas, ¿no? Y ahí yo, pues, me permito el lujo de ser optimista y pensar que
vamos a volver a las grandes preguntas y nos vamos a dar respuestas que nos van a hacer que nos alejemos de esta masa, sobre todo porque yo prefería a los marxistas de antes, ¿no? Tenían un pozo intelectual un poquito más sólido. Es que esto es una cosa que a mí cuando me dicen, ¿por qué no tienes un debate? No quiero tener debate con nadie. O sea, ¿con qué voy a tener debate? No, es que no me interesa, no me interesa. Con dogmas, que es lo que tienen, no, razones. Pero no son, todavía si fueran dogmas así sólidos de los que te cuesta hincarles el diente y tienes que estar ahí y buscar argumentos sólidos, pero es que no tienen solidez. Es demagogia pura. Claro, pero lo que me preocupa es la reacción opuesta, pero del mismo tipo. Sí, no, claro. Que el ataque sea otra banda de quinceañeros diciendo tonterías y que se quedan por las ramas y que no... Porque eso le hace mucho daño igual que le hace daño al socialismo el tener el presidente que tenemos, le hace daño al movimiento conservador verdadero el tener un grupo de quinceañeros o de gente que se comporta como adolescentes, que los debates que tienen o que los argumentos que ofrecen son igualmente superfluos y que se creen que por tirarse al barro a pelearse como niñatos colabora o que probablemente lo creen, pero creen que colabora a salir adelante y a presentar cara. Yo creo que esto es una cosa muy personal, creo que la manera de presentar cara es acercar a las personas a esa reflexión individual y de manera que les den ganas, que les apetezca salirse de la masa. Salirse de la masa y pensar por ahí sí. te veo tremendamente optimista, coincido en buena parte del análisis, pero luego comentamos una idea, a ver qué te parece. Creo que Esther quería hacerte una pregunta, ¿no? Sí, yo quería saber, cuando hablaba antes Simón de la muerte del disidente, ¿no estaría relacionado con las leyes de censura que nos están cayendo encima en varios países? No solo aquí, en Francia también. Están ahí dándole vueltas a una ley para que no se pueda decir determinadas cosas. Eso directamente está relacionado con dar muerte civil al disidente. Con más cosas, Esther. Por ejemplo, con tratarte como si fueras una niña pequeña. Entonces, como no eres capaz de hacerte responsable de las palabras que dices, ¿no? Porque al final la libertad implica una responsabilidad y por la misma razón que si yo digo, esta mañana he tomado un taxi y el taxista me ha dicho que es necesario que mueran algunos políticos para ver si se dan cuenta por fin. Yo estaba diciendo, ¿usted cree? Taxistas de Madrid. Imagínate que este señor es el líder de un movimiento y está diciendo que igual tiene que morir gente, estás azuzando a tus seguidores. Si tú eres líder, tienes que ser responsable de tu liderazgo y tener cuidado con las cosas que dices y qué ánimos enciendes, ¿no? Y lo que hace el gobierno es decirte, no eres capaz de ser responsable. Como no eres capaz de ser responsable, mejor te prohíbo todo. Y vas a decir aquello que no sea inconveniente. ¿Quién decide que no es inconveniente? Yo Claro. te lo digo, porque yo sé y tú no. Yo tengo un sesgo moral que tú no. O sea, mi autoridad moral es incuestionable. Y ese yo creo que es lo peor de esa censura, ¿no? Porque se atribuyen una autoridad moral que yo creo que no tienen. Eso es como cuando salieron con esto de las fake news y todo eso y las noticias falsas y tal, resulta que sale al lado un desmentidor de bulos o varios. Y yo decía, pero bueno, ¿y quiénes? O sea, los bulos mal, pero quiénes son estos para decirme que esto es un bulo? O sea, entonces semejante ya, bueno, es que la desinformación es una cosa tremenda. Es una estrategia. Ya. Y es muy peligrosa. Es muy peligrosa. Por seguir con eso, ¿tú cómo ves el papel de los medios de comunicación actualmente, digamos en los últimos 3 años? En los últimos 3-5 años creo que al final, lo siento, pero todo es economía. Entonces, Sí, claro. uno tiene que ser consciente a quién se vende. Quiero decir,
Voy a sacar un ejemplo muy fuerte y muy incorrecto. Si tú eres prostituta, tienes que saber a quién metes en tu casa o a quién metes en tu cama, porque luego pueden pasar cosas que no te gustan. Entonces, incluso si el cliente paga, la verdad es que está sonando como si yo supiera de qué hablo, pero os prometo que no. Incluso si... No, pero sé que tienes tus propias teorías sobre el tema. Sabía que lo ibas a decir. Incluso si el cliente paga, pero bueno, me da igual la prostitución que cualquier otra cosa. Incluso, imagínate, el propio taxi, por ejemplo. Tú tienes que saber que si eres taxista y estás a las 6 de la mañana por Madrid, ahora no, porque hay toque de queda, pero hace 3 años ya sabes qué tipo de jóvenes se te pueden subir o no. O si estás en un barrio muy peligroso, pues ya sabes que a lo mejor deberías ir por un barrio menos peligroso. Bueno, pues igual con los medios de comunicación. Aunque te paguen, tú tienes que saber qué exigencia, o sea, a cambio de qué te pagan. A cambio de qué te pagan. Con lo cual, Pero no les importa, mientras les paguen, no les importan. Eso tiene un precio. Y es la credibilidad. Y es la credibilidad. Claro. Entonces, la credibilidad y la poca credibilidad de muchísimos medios de comunicación ahora mismo es tremenda. Pero lo que decía Esther de la desinformación y el daño que están haciendo a la sociedad, especialmente en un momento como este, que identificas a las personas, dices, tú ves televisión, tú ves Netflix, tú ves televisión, tú ves Netflix, por el grado de comedura de coco que se tiene respecto a determinadas noticias sensibles, como por ejemplo, hay que ponerse las mascarillas, qué pasa con el hospital de Zendal de Madrid, o sea, determinadas cosas tú preguntas y dices, esta se traga los informativos de La Sexta. O sea, incluso, estoy hablando, por ejemplo, de mi madre, quiero decir, una señora súper tradicional y tal, que de repente te saca unas cosas que dices, pero mamá, lo han dicho en la tele. Entonces, sí, claro. ¿Qué pasa? Que ahora coges a la gente de 20 años, es que no ve un informativo ni harto de vino. Bien. Vale, pero a lo mejor, pero se informan o creen o piensan que se informan peor todavía a través de las redes sociales, que no. Eso sí que es incontrolable y es lo que llamaban el periodismo ciudadano, que no tiene nada ni de periodismo ni de ciudadano. Sí, pero ¿sabes lo que genera esa sensación de no tengo dónde informarme? Genera pues inseguridad. Me da lo mismo. Es decir, todos mienten, me aparto. Asumo que como todos mienten, no puedo hacer nada, no me puedo informar bien. Es muy peligroso lo que se genera, especialmente la gente joven, esa sensación de todos mienten, nadie me puede informar bien. Pero hay otra derivada que es casi más peligrosa, María, creo, que es cuando la gente empieza a creer lo que quiere. Elige de entre toda esa serie de bulos distintos los que más se adecuan a lo que ya traía él de casa, asumido como cierto. Lo hacemos todos. O sea, eso es un sesgo cognitivo que tenemos todos. Absolutamente, pero si te lo dice una fuente que supuestamente es aceptada, reconocida como seria, te dice, las cosas no son como tú creías, puede que te lo creas. Si ya no hay ninguna fuente reconocida... Lo que pasa es que precisamente al no haber ninguna fuente reconocida, o sea, los jóvenes van a tener que buscar su propia autoridad. Por eso soy optimista, porque en el fondo pienso, van a tener que buscar ¿y en qué te imaginas que no son idiotas, son jóvenes, pero no son idiotas? Van a mirar los hechos, y los hechos son los hechos. Entonces, los hechos son muy difíciles de encontrar, muchas veces. Entonces, lo que ha pasado de verdad un día por la tarde, al día siguiente te lo cuentan de 50 fuentes y ninguna coincide. Y eso cuando son serias, en las redes menos aún. Esa es la parte en la que tu optimismo, digo, me encanta, pero joroba, me da mucho miedo pensar que no puede ser así. Tampoco, o sea, soy optimista a muy largo plazo. O sea, de repente en 10 años creo que las cosas van a cambiar mucho. Y creo que, aquí peco otra vez de optimista, la pandemia, dentro de 10 años nos vamos a dar cuenta de lo que hemos aprendido. No ahora. Ahora no hemos aprendido. Ahora estamos en medio del ojo del huracán y no tenemos capacidad de reflexión. O sea, todos los que yo incluida en las redes reflexionemos. No podemos reflexionar. Estamos en medio del ruedo. ¿Qué vas a reflexionar si no estás en la barrera? Entonces, tendrán que pasar años para que veamos qué es lo que ha sucedido y qué es lo que no ha sucedido. Pero mira, deja que te diga a qué me refiero con hechos. En la generación de la movida madrileña,
pues había una especie de libertinaje. Nosotros padecimos a Tierno Galván a colocarse y al loro, y entonces pues fumar porro estaba muy bien, no existían las drogas de diseño, pero sí existían las agujas, y había muy poca información sobre lo que era el SIDA. Y mucha gente de esa generación, muchos líderes murió mucha gente. Los de al lado, la muerte, la ruina, el ver dónde quedaban todos esa gente tan guay y no sé qué, enseñó mucho. Igual que, y voy a volver al principio de la conversación, igual que, por ejemplo, las feministas de los años 80 aprendieron que eso de no depilarse y de no sé qué, no sé cuántos, igual era una tontería. Y entonces volvieron todas a querer ser guapas. Volvieron a cuidarse, a maquillarse, a no sé qué. Yo no te digo que sea de hoy para mañana, pero sí creo que va a haber un grado de frustración tal, y ahí la responsabilidad de los medios es enorme, y tal vez, mira, fíjate lo que está pasando. Están saliendo cada vez más medios. Por ejemplo, el Liberal, no sé qué. Hay un montón de medios que ya no están controlados por la izquierda porque resulta que tenemos Internet y hay que explotar eso. Y ya no solamente son medios, hay podcast. Pues, por ejemplo, hay podcast de historia como el de Fernando Díaz Villanueva, que tiene un exitazo enorme y que a ver, yo soy profesora, entre otras cosas, de historia económica. Vamos, a mí cuando me dijo voy a hacer un podcast de historia, pensé, por Dios, Fernando, y tiene un exitazo bestial, ¿no? O los de Visual College, que tienen también vídeos y podcasts y no sé qué, inexplicable. Entonces, sí creo en la capacidad de innovación del ser humano, y llegará un momento que los telediarios quedarán para quien quiera. Twitter y las redes sociales, muchísimos jóvenes no usan Twitter porque eso es de viejunos, me dicen mis alumnos. A mí... Sí, me consta, estamos superados. Nos ven como, ya están aquí los mayores peleándose ellos, a ver quién tiene más razón, a ver quién no sé qué. Y ellos están en Instagram, en TikTok, en no sé cuántos, divirtiéndose, como hacíamos los de los años 80 con la movida madrileña. Pero llegará un momento en que ellos solos sabrán sacar adelante medios para informarse que yo creo que serán mejor, o por lo menos serán más adecuados que los que nosotros, porque ese periodismo lo hemos inventado nosotros, los de nuestra generación, no ellos. Siendo optimista como María, sobre todo en el largo plazo y en la diversidad de fuentes de información, y en el que cada cual se depura cómo conoce al mundo y cómo lo experimenta, a más corto plazo, y me vuelvo a mi libro, a la muerte civil, creo que ya sabes, María, cuál es mi reacción y cómo me opongo ante la cultura de la cancelación. Pero quiero saber cómo lo haces tú, que eres más pasional y tienes menos mala baba. ¿Cómo haces tú para resistirte? A la cultura de la cancelación, yo creo que a todos estos movimientos culturales hay que enfrentarse a ellos con mucha paz, pero sin complejos, tranquilamente, ¿no? Y llamando las cosas por su nombre y aguantando que te llevan todo tipo de apelativos, ¿no? Creo que hay que reivindicar la libertad de expresión frente a quien, intentando abanderar un movimiento reivindicativo, lo que hace es pues desarrollar o desplegar políticas liberticidas, ¿no? Yo creo que tú sabes que una de las consecuencias no esperadas, porque no me lo esperaba, tampoco esperaba muchas campanas al vuelo, pero cuando publiqué Afrodita, que es mi último libro, pero no el único, porque sale, aprovecho para darla. En enero, a finales de enero, va a salir un libro que hemos escrito Carlos Rodríguez Brown, Luis Daniel Ávila y yo, sobre impuestos. Se llama ya Hacienda somos todos, cariño. Es decir, no solamente hablo de feminismo, pero cuando saqué el de feminismo, por supuesto que la izquierda bramó, ¡oh!, pero los libertarios también. O sea, muchos liberales, soy famosa porque en el mismo año de un periódico de Chile saqué el titular, María Blanco, ¿cómo era? Líder del movimiento, líder de la ultraderecha blanca europea.
Y en el mismo año, no el mismo mes, pero el mismo año, yo era la marxista cultural del liberalismo, liber progre, de todo, ¿no? Toda la vez. Bueno, pues te lo tomas con mucha filosofía, con mucha tranquilidad, sin complejos ni hacia unos ni hacia otros, y sigues tu camino. Y si hay que invitar a gente de todo el rango y de todo el ámbito intelectual, político, social, etcétera, lo seguiremos haciendo. Lo seguiremos haciendo. Y que nos digan, y que ya está. Pues seguir caminando, pero sin complejos. ¿No utilizas el humor o no ves la preponderancia del humor para atacar la impostura? No puedo no usar el humor. No me sale. El humor es como es lo más permanente de mi vida, el humor. Se ve al leerte, se ve al leerte. Esas ganas de tomarte las cosas sin agriarte, como diría Simón, sino de otra manera. Muy optimista y muy práctico. Yo sigo pensando que la gente busca la aprobación exterior conformándose a esos modelos, a esos patrones que la gente fuera reconoce. Y si la gente, por ideas políticas o por intereses políticos, se empeña en que lo que se reconozca sean unos patrones, van a querer identificarse con ellos. Pero el problema no es un tema de que no vienen hacia adentro, sino un problema de que eligen entre lo que tienen fuera, lo que les proponen fuera son modelos que tienen problemas serios. Pero es que eso lo hemos pasado todos. Ya. Todos hemos y sigue pasando, eso sigue pasando desde que el ser humano es humano. Claro, tú miras en psicología evolutiva, o sea, de la psicología desde el niño, desde que nace, hasta que ya se deja de ser niño y luego es adolescente y luego es joven y las diferentes etapas de los 20, los 30, que van cambiando, porque los 20 de ahora no son los 20 de antes, ni los 30, ni los 40 y afortunadamente los 50 tampoco lo son. Pero pasa, ¿no? Y los 70 tampoco lo son, ni los 80, pero sí hay características comunes en las diferentes etapas que va atravesando el ser humano. Y uno de ellos es, primero, descubrir que tu cuerpo es tuyo, reconocer tu mano. Los bebés se miran la mano como diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿No? Reconocer tu imagen en un espejo, reconocerte diferenciado de tu madre, por ejemplo, por ejemplo, reconocer reconocer tu exterior, ¿no? O sea, el juego de Cúcuta, en el que los niños al principio, es bueno jugar con los niños a eso, porque al principio se creen que cuando no ven algo no existe y les entra muchísima ansiedad, ¿no? Y luego aprenden que aunque no esté, pues no sé, aquí delante de su madre, está aquí detrás y no pasa nada, ¿no? Y aprenden a superar ese miedo. Y a continuación llegas al cole y, por supuesto, tu padre es Dios y tu madre es diosa y tal. Y aprendes a deshacer, a matar a tu padre, matar a tu madre, y ya no son dioses, son unas personas que se creen que saben todo, mientras que, como todo el mundo sabe, los adolescentes son los que más saben de todo siempre, ¿no? Y buscas la identificación con el grupo y superas el miedo a que tus padres dejen de ser dioses. En este proceso de superación de miedos, que acaba o que continúa con perderle el miedo a lo que te dicen los de fuera, la adolescencia es un periodo muy vulnerable porque estás muy pendiente de los demás. Y tiene que ser así. Es decir, un adolescente que no está pendiente en alguna medida de la mirada del otro, cuidado, cuidado. Tiene que reconocer la mirada del otro, sentirse identificado o no identificado y seguir su camino individual y saber relacionarse en un mundo donde hay muchos grupos, muchas maneras de identificarse, y que si no es por aquí es por allí, que si no es en el colegio te reconocen en otro sitio, etcétera, ¿no? Y además aprendes a perder el miedo a hacer algo mal y no sentirte identificado con nadie. El miedo a la soledad también se supera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la evolución de la persona consiste en ir superando esos miedos que dependen mucho de con qué nos identificamos. Nos identificamos con nuestra madre porque hemos estado dentro de ella mucho tiempo, nos identificamos con nuestros padres que son dioses, nos identificamos con nuestro grupito, nos identificamos y queremos ser más popular, nos identificamos con nuestro equipo de fútbol, con nuestra religión, con nuestra carrera, con los cuantitativistas dentro de los economistas, con los que son... Con los que nos proponen la televisión.
Entonces necesitamos identificarnos. Y al final creo que el equilibrio está en decir, soy del Madrid, pero no te voy a retirar el saludo si eres del Barça. Y soy capaz de valorar a Messi, por ejemplo, y no pasa nada porque es del Barça. O sea, no voy a dinamitar el Camp Nou. Reconozco y me alegro cuando el Barça gana, excepto cuando lo hace contra el Madrid, pero soy capaz de decir, ha ganado con justicia o no ha ganado con justicia, mi equipo lo ha hecho mejor, mi equipo lo ha hecho peor, ¿no? Saco el fútbol como puedo sacar cualquier otra cosa, ¿no? No, pero María, es que lo has clavado. El ejemplo del fútbol es el que más se pone como comparación con el tema de la política a día de hoy. Cuando dices que la gente respalda una opción u otra, no porque sea la que le ha convencido, sino porque es la que es de los valores, perdón, de los colores que ha elegido seguir. Porque es con lo que se identifica, y se identifica por distintas razones, que puede ser herencia, que puede ser porque su profesor le dijo, que no tiene nada que ver con un proceso de reflexión, tiene que ver con identificación. Exacto. Por eso Y tengo... es lo que... Suelo decir que la identidad siempre se construye, no se hereda, no se traspasa, no se vende. La identidad individual se construye por colaboración con los demás. Yo soy médico, significa que tengo enfermos a los que tratar. Si soy profesor, tengo alumnos. La identidad grupal se construye por oposición. Soy de este grupo. Lo único que significa es no soy de aquel grupo y necesito un aquel, un ellos, un alter para identificarnos. ¿Cuándo perdemos el miedo a dejar de pertenecer a grupos? No sé cuándo perdemos el miedo a dejar de pertenecer a grupos, pero sí puedo decirte que en esa identificación por contraposición al otro, el miedo al otro creo que se pierde gracias al comercio. Pasamos de guerrear, pasamos de pelearnos a intercambiar. Y el gran éxito del libre mercado, no he dicho libre empresa, he dicho libre mercado, el gran éxito del libre mercado consiste en comerciar con extraños y fiarte de que este vaso que tengo aquí está bien hecho y confío en la calidad, aunque no sé quién lo ha fabricado. No sé quién lo ha fabricado ni me importa. Me importa que yo lo valoro en un equivalente al precio. Bueno, no lo he comprado, este me lo regalaron, pero imagínate que lo hubiera comprado, ¿no? El precio mide no lo que cuesta, sino en la valoración de la sociedad. Y entonces, el establecer sociedades comerciales, sociedades que intercambian pacíficamente, que intercambian ideas, que intercambian expresiones artísticas, literatura, escultura, pintura, que intercambian bienes, servicios, ejemplos, realidades, problemas, etcétera. Eso hace que tu grupo, no hablo solo individualmente, sino que los grupos vayamos mirando con menos sospecha a los demás grupos, de los que siempre vamos a desconfiar y vamos a levantar una ceja y vamos a tener esa tendencia, pero que como somos civilizados e inteligentes, y además necesitamos lo que producen, que esto es importante, vamos a tener que mantener una relación pacífica, porque está demostrado que hace avanzar la sociedad. Es Y nos decir, que si perpetúa, que somos animales, nos perpetúa, con lo cual es el comportamiento que sobrevive. Es decir, que si el proceso de socialización del ser humano consiste en irlo exponiendo a extraños cada vez más extraños, el proceso de avance de las culturas consiste en estar en contacto cada vez con culturas extrañas cada vez más extrañas. Pues es posible. Yo jamás me he sentido, yo que soy como muy displicente y así muy escéptica respecto a casi todo y tal, no te puedes imaginar lo que me gusta Madrid cuando salgo fuera de España. Y lo que reivindico lo mío cuando vuelvo, cuando bajo a Jaén, el sonido de la gente, el olor no sé qué, el olor de aceite cuando llegas por el pueblo y pasas por la cooperativa, o sea, las cosas que te identifican y que a lo mejor ni valoras, porque estás aquí y dices, ¡oh, cómo huele la cooperativa! O hay que ver Madrid el atasco, hasta que sales fuera y entonces echas de menos tu origen. Tu origen, me da igual que sea tu familia, que tengas una familia de un lado, de una manera o de otra, tu origen tuyo personal, lo que a ti te identifica, ¿sabes? Como lo que tú identificas como tu origen. Entonces, el estar en contacto con otras culturas a lo mejor te enseña a valorar la tuya o a valorar que, pues por ejemplo, pues que en mi cultura, los españoles del pasado
cometieron unas barbaridades enormes y no pasa nada, no tengo que cambiar las calles otra vez, ¿no? Porque la historia de mi país está compuesta por luces y por sombras como mi propia historia, ¿no? Y el estar en contacto con culturas diferentes me hace ver que tengo mucho en común como ser humano y mi grupo de origen tiene mucho en común con las familias o con los grupos de origen de otras culturas. Entonces, el sentirte identificado y contrastado te reafirma en tu identidad también grupal. Un pequeño matiz, en cuanto salimos de la península vamos a echar de menos la comida. ¿Cuánto salimos de Navarra? Déjate. María, Yo en ningún sitio he comido como en Navarra, incluso por encima de San Sebastián, ¿eh? Completamente de acuerdo. Yo es una de las cosas que me estropearon. Estudiar en Navarra, que yo no soy de aquí, de nacimiento, estudiar en Navarra me estropeó para volver a comer fuera. A veces porque simplemente las verduras, la carne ya no eran lo mismo. Y yo no comía mal fuera, pero no era lo mismo. María, te iba a decir, tienes dicho que el capitalismo es el mejor amigo de la mujer. Me lo ilustres, por favor. Bueno, pues es que es como muy obvio. Es como muy obvio que si reconocemos, que creo que hay que reconocerlo, que durante siglos las estructuras, las instituciones sociales, políticas, económicas, por el hecho de haber sido creadas por hombres y por el hecho de haber tenido una mentalidad que consideraba inferior a la mujer, como ahora mismo hay otras culturas donde se considera, y las instituciones, los juzgados, bueno, está todo hecho bajo ese prisma. Bueno, pues el primer factor de emancipación, el primer paso para que la mujer se emancipe es la independencia financiera. Y la independencia financiera se consigue cuando la mujer accede al mercado de trabajo, cuando la mujer no necesita la aprobación, que es de antes de ayer, para abrir una cuenta corriente, y cuando la mujer se considera como un sujeto tan válido como el hombre para ser millonaria, tener inversiones, gestionar patrimonios, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo el capitalismo no como lo que estamos viviendo, porque estamos viviendo en una época completamente mercantilista, donde la asociación Estado-empresa está bastante vinculada, o sea, está bastante establecida, como en la época mercantilista de la compañía holandesa e inglesa de las Indias Orientales, pero de otra manera. Pero el capitalismo como la estructura económica donde hay un Estado de Derecho, de rule of law, y se respeta la propiedad, los contratos, etcétera, pues ese sistema económico que acompaña a ese Estado de Derecho me parece que permite la igualdad ante la ley, que para nosotras ha sido fundamental, para nosotras y para cualquier persona, y permite que, por tanto, tengamos acceso a la educación y a las instituciones económicas y a buscar nuestro propio desarrollo económico sin más, ¿no? Bueno, se nos ha ido una hora rápido. Yo creo que ha sido una tertulia muy esclarecedora, muy valiente. Eres un ejemplo, María. Porque hablas claro, sí, porque hablas claro, porque hablas con mucho valor, porque dices cosas que nos chocan a tirios y a troyanos, y porque fundamentalmente, al menos en mi caso, me has hecho reflexionar sobre muchas cosas. Ha sido un placer y yo no sé, compañeros, si alguno tenéis alguna pregunta más. O dejamos a esta mujer que vaya a descansar, que ha venido corriendo desde la universidad. Francamente, tendría muchísimas, pero entendemos que la hora es la que es. Y en todo caso, si tenemos la suerte de poder repetirlo en algún otro momento. Exacto, iba a decir. Estoy a vuestra Y estaremos atentos a la presentación de ese libro, ¿eh? Hombre, por favor. Es que con ese título, ¿qué te vas a esperar, no? Yo sí sé que voy a esperar. Esperemos que vuelvas y nos lo cuentes. Pues yo encantada y a vuestra disposición para cualquier cosa, como siempre. Alguna te Pues, preguntaremos cuando hayamos cerrado. Alguna duda me has dejado. Muchas gracias, María Blanco. Muchas gracias a todos los compañeros. Como sabéis, en Nay Menos tendremos
esta tertulia colgada en nuestras redes sociales. Esperemos que además de los que hemos estado y disfrutado en directo, haya mucha gente más que esté ahí y que aprenda. Al fin y al cabo, informarse es buscar para conocer. Muchas gracias, María. Gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Chao.